Hola, profesora. Buenos días, Martín, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Ya, antes de compartir, ¿cierto? Se está compartiendo nuestra pizarra virtual. Me falta enviarle, subirle a la plataforma, activarle las páginas, ¿ya? Se las voy a activar porque recuerden que el viernes hay cambio de actividad, es el acto cívico. Entonces, no vamos a tener nuestra clase, ¿ya? Entonces les voy a dejar la actividad para que no pierdan el contenido, ¿sí? Las del cuadernillo de ejercicio que me van a tener que enviar las fotos para yo poder revisarlo. Se me fue. Ya. Entonces, comenzamos el día de hoy, ponemos nuestra fecha, el día miércoles 9 de septiembre del año 2020. Y anotamos el objetivo de la clase de hoy. Nosotros los conceptos que hemos estado trabajando, ¿cierto? En simetría con las transformaciones isométricas, sabemos que toda transformación isométrica, ¿cierto? No tiene alguna alteración en su tamaño ni en su forma, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las tres transformaciones isométricas que estuvimos trabajando en este tiempo? La traslación, la rotación y esos dos meses. Y la reflexión. Bien, Martín, bien, Irana. Tenemos la traslación, la rotación y la reflexión, ¿cierto? Y cuando nosotros hacíamos transformaciones isométricas, ¿cierto? Hay una línea que la separa, ¿verdad? Para que ésta se pueda realizar. Ya esa conocíamos como la línea de simetría o eje de simetría, ¿verdad? Que nos va a permitir hacer nuestras transformaciones isométricas. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, de una diferente punto de vista, las figuras simétricas. Hay figuras que nosotros tienen simetría y otras que no tienen simetría. Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy, ¿ya? Entonces, es un eje de simetría, entonces lo que tenemos que tener presente, ¿verdad? Que es una línea imaginaria, ¿cierto? Que va a dividir una figura en dos partes iguales, pero esta, al igual que las transformaciones isométricas, no van a tener alguna alteración, ¿ya? Toda figura que es trabajada con un eje de simetría no puede tener una transformación, sino que debe estar, ¿verdad?, siempre debe calzar para que ésta quede de manera correcta, ¿ya? ¿Pueden tener más de una línea de simetría? Sí, pueden tener más de una línea de simetría. ¿Todas las figuras tienen? No, no todas las figuras tienen un eje de simetría, ¿ya? Entonces, el eje de simetría es una línea imaginaria que va a dividir la figura en dos partes iguales, de igual forma y tamaño. Yo les solicité que tuvieran un papel lustre, ¿cierto?, para la clase de hoy.
Profesora, Dígame, Georgie. ¿qué porta el papel lustre? Tamaño normal, hijo. Acá les voy a mostrar de los chiquititos para que puedan hacer la simetría. ¿Ya? ¿Qué es eso? Ya, profe. Así, no sé si se ve. Si no tienen un cuadrado con hoja blanca, puede ser, les va a servir, ¿cierto? O si tienes de los grandes, Georgie, divídelo en 4 y lo recorta. Ya, profe, gracias. Ya, ¿cómo van? Ustedes me avisan, vamos a esperar a los que escriben un poquito más lento para hacer la actividad. Profesor, en la clase anterior nos dijo que había que tener papel lustre. Lo escribí en la plataforma, en el detalle de los contenidos. Ay, no revise esa parte. Ah, pero Diego, ¿cómo me dices eso? Pero con ese cuadrado, ah, viste, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ya, ¿cómo van? ¿A qué le falta todavía? Profesora, pero hay que tener muchos. 2 o 3. Recuerden siempre revisar el detalle de la plataforma. ¿Ya? Ya, vamos a dejar de compartir un... Profesora, hay hojas azules y me sirven. Si le cortas el borde, Melanie, no te preocupes. Profesora, no alcanza a notar. Lo proyectamos luego. Ya... Diego, yo lo voy a volver a proyectar. Ya. Entonces decíamos que el eje de simetría es una línea, ¿cierto?, imaginaria que va a dividir a una figura sin alterar su tamaño. Por ejemplo, si yo tengo, ¿cierto?, este papel lustre que representa un cuadrado y yo al doblarlo, ambos, ¿cierto?, ambos quedan, ¿verdad?, en su misma posición. Quiere decir que no tiene ninguna alteración. Sí, pues, se hacen los borditos. Melanie, tu audio. Gracias. Y si yo abro dicho papel, quiere decir que el cuadrado, la línea que se forma, es su eje de simetría. A eso llamamos, ¿cierto?, la simetría, que yo puedo doblar en dos partes que van a encajar en dos partes iguales la figura sin tener alguna alteración de su tamaño. Dice que el cuadrado tiene más de un eje de simetría. Por tanto, si yo lo vuelvo a dividir, ¿cierto?, queda un cuadrado más pequeño y ya tiene dos ejes de simetría, 1 y 2, formando, ¿cierto?, un rectángulo que va a ser, ¿cierto?, de igual forma, o si formamos cuadrados más pequeños. La línea que se forma es el eje de simetría. Por tanto, ese mismo papel lustre que usted tiene o esa hojita que usted hizo la va a pegar de inmediato en el cuaderno. Ese es nuestro primer ejemplo donde representamos el cuadrado y forma sus líneas de eje de simetría. ¿Qué creen ustedes? ¿Podrá el cuadrado tener más simetrías? Según lo que ustedes pudieron observar, ¿podrá tener más simetría? Sí.
Sí, cierto. El cuadrado es uno de las figuras 2D que tiene más simetrías, ¿verdad? Entonces, vamos a pegar el papel lustre. Vamos a pegar el papel lustre en su cuaderno. Pero ¿qué hay que hacer con él? Hay que hacer algo en el papel pegado en el cuaderno o hay que hacer algo con él. No, lo vamos a pegar, estoy explicando. Hicimos dos cortes de simetría, ¿cierto? Tenemos la línea, ¿verdad? Que forma la simetría, ¿verdad? Que a ustedes le quedó más derechito. Y luego hicimos un nuevo doblez donde formó otro eje de simetría, ¿cierto? Quedando cuadraditos más pequeños. A estas líneas, entonces, que nosotros formamos, las vamos a dejar que es su eje de simetría. Lo vamos a identificar. Todas las figuras tienen, la mayoría tiene las que son regulares, porque las irregulares no van a tener simetría. ¿Por qué creen ustedes que las irregulares no tienen simetría? Porque son irregulares. Porque son así como, como por ejemplo un rectángulo. No se puede hacer como el cuadrado porque tiene diferentes cosas. Ya, en palabras más técnicas, bien, Melanie, ¿qué podemos decir? ¿Por qué las figuras irregulares quizás no van a tener su eje de simetría? Porque ¿qué caracteriza a cuando nosotros tenemos el eje de simetría? ¿Qué Porque no pasa? tiene las otras partes iguales. Entonces no van a quedar, ¿cierto? Ambas no se van a poder unir para que nosotros lo podamos hacer, ¿verdad? Eje de simetría. Ahí está, ¿cierto? Realizado. Entonces, por ejemplo, si yo tomo otro papel lustre y lo van a dejar en forma de rectángulo y va a dibujar una parte del corazón. Usted va a dibujar, ¿cierto? En la parte donde está el doblez, donde está el eje, al que llamamos eje, ¿ya? A la parte donde está el eje, va a dibujar la mitad del corazón. Va a dibujar una mitad del corazón y lo va a recortar. Veamos qué sucede. Bien, Melanie. Ahora, por la parte, ¿cierto? Que está tu eje, claro, bien. Tú vas a dibujar la mitad del corazón. Y la vamos a recortar. Profesora, la figura anterior la tenemos que pegar en el cuaderno. Sí, Martín. Así tal cual. La pega y marca el eje de simetría. Gracias, profesora. Ya, Martín. Profesora, se formó un corazón. ¿Te das cuenta? Se formó el corazón. Eso es el eje de simetría, ¿cierto? Se forma el corazón, ¿cierto? Quiere decir que si yo doblo la mitad del corazón, estos se unen. ¿A qué transformación isométrica se parece mucho esto? ¿En cuál usamos más? El corazón. La reflexión. La reflexión, ¿cierto? Porque es el otro lado, ¿verdad? En que yo veo la figura, ¿verdad? Es el otro lado, muy bien. Entonces, Profesora, así es. ¿Cómo era para doblarlo? doblamos, el cuadrado te va a quedar en forma de rectángulo, Joaquín, ¿cierto? Y en la parte donde está tu eje, donde está la parte del medio, dibujas la mitad del corazón. Recortamos la mitad, ¿cierto? Y formamos.
y luego lo pegamos en el cuaderno, ¿cierto? Para que se note. Si quieren pueden poner pegamento solamente a una mitad, cosa que lo puedan abrir y cerrar para entender la simetría. La mitad solamente le aplican pegamento y lo ponen en el cuaderno, cosa que puedan abrir y darse cuenta de su corazón y lo puedan cerrar, ¿ya? Ahí tenemos otro ejemplo. El corazón con su eje de simetría. ¿Verdad que quedaría acá el eje de simetría? Profesora, está bien así. Te veo, Martín. No, no, hijo, porque tenías que partirlo por la mitad y no abrirlo, solamente esta parte, hacer la mitad del corazón. Ah, ok. En la mitad tú lo abriste y salió el corazón, ¿cierto?, por al medio. Cosa que tú al abrirlo, Martín, mira, se te forme tu corazón. Ahora sí, Martín, ¿pudo entender? Sí, profesora, gracias. Ya. ¿A quién se le ocurre que podamos hacer otra figura? Un triángulo. ¿Quedará un triángulo acá? Pero ¿hay cuántas veces lo doblaste para poder encajarlo? Una. Una. Profesora, pues pongo abajo lo que está ahí. Mira cómo me quedo. Pero ahí tiene, ahí está. Profesora, Dígame, Georgie. no estaba viendo cómo cortaban el papel y que me encantaba. Está el cuadrado, ¿cierto?, del papel lustre, lo partes por la mitad, así mismo como lo tienes. Y en la parte donde está el eje, esta que está el doblez, tú vas a hacer la mitad de un corazón y lo recortas. Melanie, tu audio. Ah, ya. Profesora, podemos hacer un rombo. Un rombo, a ver. Para hacerlo hay que dibujar un grande triángulo y después contarlo y ahí se ve como un rombo. Como si tengo dos triángulos y los junto. Muéstramelo, a ver. Tengo que- Profesora, solo la mitad. Solo la mitad, porque tú tienes que ver lo que pasa al abrir tu mitad. Mira, yo acá dibujé la mitad y si lo abro me queda el corazón completo, ¿cierto? Sí, lo he hecho. Una servilleta una vez lo hice. Ya, y eso tiene que quedar pegadito. Veamos, Matías. Voy a ver al Matías. Bien, Matías. Y ahora al juntarlo, Me quedo muy chiquitito. júntalo ahora.
Ya, vamos a observar. ¿Qué vamos a observar? Lo siguiente. Luego vamos a hacer otro ejemplo. Veamos. ¿Qué me puede permitir esto en una cuadrícula? Por ejemplo, ¿qué nos puede permitir esto en una cuadrícula? Si yo observo, ¿cierto? La mariposa también tiene un eje de simetría, ¿verdad? Porque la voy a, ¿cierto? Dividir en el medio y al momento de cerrar la mariposa, ambas, ¿cierto? Van a quedar de la misma forma. Si yo tengo la parte de un barco, ¿cierto? Solo una parte en una cuadrícula, yo puedo dibujar, ¿cierto? ¿Cómo se vería por el otro lado? ¿Cómo lo puedo dibujar? ¿Cómo creen ustedes que nosotros podríamos hacer, según lo que nosotros hemos trabajado, la segunda parte, ¿cierto? De este barco. Imaginemos que solo me dieron la parte negra. ¿Cómo creen ustedes, según lo estudiado, que yo podría hacer la otra parte del barco? Con reflexión. Ya, con la reflexión. O también, ¿cierto? Podemos ir trasladando punto por punto, ¿cierto? Si tomamos un vértice y lo voy, ¿cierto? Trasladando, me va a quedar la otra parte, ¿o no, Ian? Bien, y acá tenemos otras transformaciones, ¿cierto? Con el eje de simetría que si yo las divido, ¿cierto? Se van a acoplar. Cuando yo utilizo el eje de simetría en la reflexión no se ve igual porque es el otro lado, lo que hablábamos en las clases anteriores. Y acá, si ustedes se fijan, tenemos figuras simétricas, ¿verdad? Donde yo puedo trazar las diferentes líneas. Fíjese. Tiene eje acá, la estrella, ¿verdad? Tenemos acá el pentágono. A ver, 1, 2, 3, 4, perdón, el hexágono, una flecha y tenemos otra figura. Ya ahí formamos figuras simétricas. Bien. Complementemos nuestros contenidos, ¿cierto? Vamos a observar el siguiente video que tenemos. Se observa, voy a poner mi audio en silencio. Déjenme ver. Ahí sí. Hola chicos, buen día. El día de hoy en nuestra clase de matemáticas vamos a ver ejes de simetría. ¿Qué es un eje de simetría? Un eje de simetría es una línea recta que divide a una figura en dos partes iguales. Al doblar la figura por su eje de simetría, una de las partes en las que se divide cubre totalmente a la otra. Las dos partes coinciden en todos sus puntos. Por ejemplo, una flecha tiene un eje de simetría. Algunas figuras tienen más de un eje de simetría y otras no tienen ninguno. Por ejemplo, esta flecha no tiene ningún eje de simetría. En las siguientes figuras observaremos los ejes de simetría. Un corazón, si es doblado a la mitad o partido por una línea a la mitad, vamos a ver que tiene solo un eje de simetría. Un cuadrado tiene más de 4 ejes de simetría. Y un triángulo tiene más de 3 ejes de simetría. Por lo mismo, llegamos a la conclusión que las figuras simétricas están divididas por una línea divisoria central a la que se le llama eje de simetría, que hace de espejo, que nos muestra que ambos lados de la forma son exactamente iguales. Si tenemos un oso o un corazón dibujado únicamente a la mitad por un eje de simetría y lo doblamos a la mitad y lo recortamos de la misma forma, vamos a darnos cuenta que obtendremos la misma figura. ¿Por qué? Porque la forma es exactamente igual.
Muchas gracias por su atención, chicos. Ahora realizaremos las actividades que... Se dan cuenta que si nosotros dibujamos solo una parte al doblar, ¿cierto?, nuestro papel lustre, inmediatamente nos deja, ¿verdad?, realizar su lado contrario. A ver, quiero que todos tomen un papel lustre y lo dividan. Y vamos a dibujar la mitad del osito que aparecía en el video. ¿Se atreven a dibujar la mitad del osito? Y veamos cómo nos queda. Ya, Diego Cejudo, vamos, para que nos muestres tu trabajo. ¿Les queda o no les queda yo para el dibujo? Creo que voy a dibujar solo yo la cara. Yo solo voy a hacer la cara. Ustedes completo. Bueno, es lo que me quedó. Lo tengo. Tengo la cara, ¿cierto?, del osito. Veamos cómo le queda a ustedes. Le vamos a hacer los ojitos para pegarlo en el cuaderno. Profesora, Nuestra mascota. profesora, Dime, Melanie. es mejor uno verlo en una foto que hacerlo uno en persona. Sí, pero fíjate que nosotros marcamos solo la mitad, ¿cierto? Lo abrimos bien, Ian. Voy a empezar a pinchar al tiro, espérenme. Y al abrirlo nos queda. Quiero que lo junte Ian primero. Júntalo. Ahora te tengo a ti en la pantalla, vamos. Bien, bien. Y lo abro. Excelente, qué hermoso, me ganaste. Bien, Ian. Lo pegas al tiro en tu... Acuerden de pegar solo la mitad para que podamos, ¿cierto?, saber cuándo lo abrimos. Lo abrimos. Ya, bien, Ian, veamos. ¿Quién más tiene su osito? Yo. A ver, Matías. Uy, qué flaquito. Bien, bien, Matías, péguelo. Chiquitito, Profe. bien. Profesora. A ver, Irana. Me quedó a mí. A ver. Bien, bien, Irana. Mira el mío, tampoco quedó ahí. Miren, me lo voy a dejar acá. Bien, súper bien. Tienes que dibujar la carita. Bien, Irana. Péguelo en su cuaderno. ¿Alguien más? Veamos. Aarón, Palavecino, activen sus cámaras. Fabiana, Georgie. Martín, a ver sus ositos. Profesora, hice la cara y el oso. A ver. Ahora lo recorto. Estaba pensando en cómo oso, pero me salieron mal. Ahora lo recorto. Ya, bien. Recuerda, ¿cierto? Trabajarlo con un papel que te permita identificarlo para la vecino, ¿ya? Bien.
Brian, ¿cómo vas? Bien, profesora. Activa tu cámara. Brian, no te veo, tienes la cámara desactivada. Me falta el Aarón. Profe, mira cómo me quedo con la carita. Ah, hermoso, Irana, muy bien. Péguelo en su cuaderno, muy bien. Me falta el Brian, el Aarón, Aliaga, Profesora, Sejudo. Ya, Aliaga, a ver. el mío. Ahora sí te veo, Brian. Ahora sí, voy con el Aliaga y luego me muestras tú tu trabajo. Ahora ábrelo, Diego. O sea, Aliaga, perdón. Bien, súper bien, muy bien, Joaquín, péguelo, muy bien. Ya, perfecto. Hiciste una parte, ¿cierto? Y lo representaste al lado. Bien, Diego. Bien, Diego. Sí, yo lo hice. Ya. La casita, bueno, les voy a dejar una actividad. Lo ideal sería que lo hicieran con hoja aparte, ya, para que logren identificar. Ya, Diego Sejudo, bien. Brian. Brian, ¿pudiste? El Brian está teniendo mucho... Ahí escucho, Brian. Profesora. Voy al tiro Ya, Profesora. Martín. Déjame ver si el Brian logra poner su trabajo en la cámara, que está como con problemas de señal. Ya, Brian. Ah, bien. Y ahora júntalo, Brian. Recuerda que la línea debe ser al medio. Ciérralo, Brian, ciérralo. Cierra tu carita. A ver. Bien. Recuerda que la línea debe quedar al medio. Al recortar una parte se forma la cara completa, Brian. No es necesario tú recortarla de manera completa. Ya, bien. Ya para la vecino le reviso luego a Martín. Ya. A ver, Sí, lo estoy viendo, ahí se sí, ve, lo sí. veo. Pero recórtalo porque tú lo dibujaste en ambos lados. Solo dibujas un lado y al recortarlo inmediatamente se forma el otro lado para la vecino. Fíjate, solo marca un lado y lo abres, ¿cierto? Y va a tener su otro lado. Martín. Ya, muéstrame ahora, tengo listo para poder ver su... Ya, profesora. Ya, y lo junto. Si lo junto, ¿cierto? Tengo... Bien. Al medio se forma la simetría. Bien. Ya, a ver, Diego, Profesora, venga, a mí me salió muéstrame. tan bien. A ver, súbelo, súbelo. Ya, junta la carita. Y las orejitas quedan en la misma. Bien, bien. Bien, Diego, andamos iguales, nos quedó muy similar. No te preocupes. Ya, Melanie, a ver. Júntalo. Bien, bien. Lo importante siempre recuerden es que al juntarlo, sus partes, ¿cierto? La figura queda dividida en dos. La figura queda dividida en dos y todas sus partes quedan en la misma forma. Eso es lo importante.
Súper buen trabajo. Chicos, actividad. Como a ustedes les gusta crear, déjenme borrar nuestra pizarra virtual. Tienen harto tiempo para trabajarlo. Recuerde que el viernes tenemos nuestro acto cívico. Entonces, va a quedar una pequeña actividad. ¿Ya? En una hoja de blog van a crear 5 objetos con papel lustre y su eje de simetría, ¿ya? Entonces, en una hoja de blog, ¿verdad? Van a hacer lo mismo que ahora. Solamente pegan la mitad, solamente van a pegar la mitad del trabajo, cosa que yo al revisarlo, al abrirlo, ¿cierto? Pueda yo observar su simetría. Entonces, toma... Así, profesora. Así pegarlo en la mitad y después colocar la otra mitad en la otra parte. Exacto. Yo después lo abro, ¿cierto? Y lo puedo Así. revisar. Ah, no se ve. Sí, sí te estoy viendo. Pero Sí. es que- Aquí. Así, muy bien. El objeto que ustedes quieran pueden crear, ¿cierto? Entonces, en una hoja de blog van a hacer 5 objetos con papel lustre. ¿Qué pasa con los que no tienen papel lustre? Una hojita blanca, ¿verdad? Que el cuadrado lo recortan y lo pueden tener de un color. Y lo más bueno que es cuando uno abre la hoja, ahí está como una parte del oso, ahí está el osito dibujado. Muy bien, muy bien. Entonces, recuerde, ¿qué debo hacer? En la hoja de papel lustre, ¿verdad? En la hoja de blog van a crear 5. Lo voy a revisar en la próxima clase, lo voy a dejar en la plataforma para que yo lo voy a solicitar en un próximo turno. Así que con fecha, volviendo del receso, Profesora, ¿y cuántos dibujos hay que hacer? 5 creaciones de ustedes, 5. Ya, lo vamos a dejar anotado acá. Hoja de blog, entonces, con 5 creaciones con el eje de simetría. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Dudas, consultas? Ya. Entonces. Profesora, voy al baño. Ya. Hoy día estamos a 9. Ya. ¿Quién me puede decir qué trabajamos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? La línea de simetría. El eje de simetría. ¿Y qué quiere decir el eje de simetría, Ian? Melanie, tu audio. ¿En qué nos sirve el eje de simetría? Dividir la imagen de un papel. Ya, muy bien. Quiere decir que yo puedo, ¿cierto? El eje de simetría es la línea, ¿cierto? Que va a dividir la figura en 2, ¿verdad? Pero al unirla, ninguna tiene una transformación, ni en tamaño, ¿cierto? Porque si yo las uno, ¿verdad? Queda de igual manera. ¿Qué pasa con las figuras que no se pueden unir? ¿Qué pasa? ¿Todas las figuras se pueden unir? ¿Todas las figuras tienen un eje de simetría? No. No, porque algunas no tienen un eje de... ¿Cierto? Noto bien, Ian, no todas las figuras tienen un eje de simetría. Si 2 figuras no quedan, ¿cierto? Unidas, estas no tienen una figura, ¿cierto? Un eje de simetría. Si no quedan, quiere decir que si no se pueden unir, no va a tener
su simetría. Ya, muy, muy bien. Pasamos la lista para que... ¿Tienen inglés ahora? Si no mal recuerdo. Inglés. Sí.